noches, ¿cómo están? 19,5 minutos, 21 grados la temperatura. Estábamos aguardando a ver si esta mañana, 8:30, se presentaba alguna chicana, alguna nueva objeción para el tema de Erico Galeano. Ya hablamos de eso en un ratito. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. No se presentó absolutamente nada, pero a sabiendas ya de que le iba a ir bien, parece. La fiscalía que estuvo investigando no es la que participó en la audiencia. No. El fiscal. El viernes pasado se presentó la recusación, creo, si mal no recuerdo, o el jueves. Primero fue recusación de juez. Primero recusación quedó firme el doctor Gustavo Amarilla. Sí. Después fue contra los fiscales. Sí. Y ahí sí se nombró un fiscal interino, digamos. Sí, fueron recusados Denis Yumpac y Silvio Corbeta. Los dos fiscales principales del caso de Erico Galeano en medio del operativo Ultras. Y hoy era la audiencia de imposición de medidas. Participó Néstor Coronel, el fiscal designado provisionalmente. Exactamente. ¿Y para qué era esta audiencia? Para ver si Erico Galeano, básicamente, lo más importante, es si iba a tener una medida restrictiva de libertad. Sí. De prisión podría ser domiciliaria o quizás otro tipo de medida. Porque los fiscales principales que entendían en esta causa desde un inicio habían pedido la prisión preventiva. Esa fue la primera solicitud que hace meses, 2 meses, más de 2 meses, ya había planteado la propia fiscalía. Pero cambiaron las cosas. Qué rápido, ¿verdad? Y sabía algo, Erico, por eso no trancó, porque mira que le supo poner palos a la rueda, ¿verdad? Pero ya no tenía posibilidad. Uno ya no tenía luego posibilidad de chicanear. No, porque fue ante el juez que unos días antes le dijo, ya emitió esa alerta de que si no participaban o presentaban algún nuevo recurso dilatorio, corrían el riesgo de que sean apercibidos, tanto él como su abogado. Asimismo, ¿cómo suele darse esto? La fiscalía que está investigando es la que le pide al juez las medidas. Sí. El Ministerio Público cree que el imputado tal y cual medida. Y en este caso, medidas bastante blandas las que pide la fiscalía para un caso que se investiga a una persona que podría tener vínculos con el narco. Ahora, la gente se puede preguntar, ¿y el juez por qué no hizo nada? Porque el juez responde netamente a lo que le presentan como argumentos las partes. Así mismo. La fiscalía, por un lado, y del otro lado la defensa. Si la propia fiscalía te está diciendo, este hombre, senador, tiene suficiente arraigo, no hay peligro de fuga, el fiscal Néstor Coronel es el que da esos argumentos. En fin, vamos a compartir primeramente lo que decía el juez Gustavo Amarilla. ¿Por qué se le otorga esta beneficiosa medida a Erico Galeano? La defensa comenzó su fundamentación solicitando medidas alternativas de libertad ambulatoria a favor del señor Erico Galeano, sobre la base de ofrecimiento de fianzas reales, 2 inmuebles importantes de propiedad de sus hijas biológicas que están presentes acá, por valor de 10.000 millones de guaraníes, ambas, sumadas las dos, ¿verdad? El Ministerio Público, ante esa posición, señaló de que se rectificaba del pedido de prisión preventiva, o se allanaba, como quieran llamarla, a la pretensión, pero en lo que hace arresto domiciliario, no de libertad ambulatoria. Se allanó exclusivamente a la figura del arresto domiciliario, aceptando las fianzas reales ofrecidas sobre la base de que son inmuebles de mucho valor, libre de gravámenes, con tasaciones, ¿verdad? Y bueno, en esa circunstancia, cuando el propio Ministerio Público titular de la acción me está diciendo de que ellos sostienen que no hay peligro de fuga y de obstrucción, el juzgado entiende al unísono de que, bueno, se le concede esas medidas tal cual lo solicitó el Ministerio Público en lo que hace a la figura del arresto domiciliario. Bueno, esto es lo que decía el juez Gustavo Amarilla, que está entendiendo la causa y respondía al pedido de la fiscalía. Sí. La defensa no quería nada, la defensa quería que ande libre como un pajarito. Claro, pero después, al ver la postura de la fiscalía, se allanaron. Y claro, bueno, está bien. Porque la medida incluye, aparte de que es domiciliaria, el beneficio de poder salir a trabajar. A trabajar entre muchas comillas, desde las 5 de la mañana. Sí, hasta las 8. Hasta las 8 de la noche.
para una actividad parlamentaria que no tiene esa característica. Evidentemente a las 5 de la mañana uno no empieza. No. Muy pocas veces hemos visto que el senador Erico Galeano se haya quedado hasta las 8 de la noche sesionando, en escasísimas ocasiones en estos No es años tampoco como diputado muy- y meses como senador. ¿Cómo se dice con la gente que hace mucho fructífero? ¿Proactivo? Sí, no es muy, No, ¿verdad? no. Más bien callado. Sí. Honestamente, hasta que, bueno, más allá del tema deportivo, hasta que salta el escándalo de ultranza, no era de los políticos más conocidos. No. Hasta te diría que era más conocido como dirigente deportivo. Sí, totalmente. Además de eso, y quiero resaltar esa particularidad, Diego, es el único procesado, el único que tuvo el privilegio de, entre varios imputados y procesados en el operativo a ultranza, el único de ese mega operativo que tuvo de una ya arresto domiciliario. Así mismo. Todos los procesados en el operativo a ultranza fueron a prisión preventiva. Sobre todo porque son casos donde de alguna manera u otra entra la cuestión narco. Sí. Porque eso es lo que investigó Ultranza Paraguay. La fiscalía cree que Erico Galeano recibió plata que viene del tráfico de cocaína Sí. para acceder a su avión. Ese es el convencimiento de la fiscalía. Y los abogados dicen, no, él usaba o utilizaba esa aeronave como taxi aéreo. Sí. No sabía él quién se subía, quién se bajaba, porque él no tenía el control. Y el número 10 a Marcet y el brazalete de capitán en su club. Coincidencias, puras coincidencias. Pura coincidencia. ¿Qué dice el fiscal ante esto? Dice él que no fue un trabajo que él hizo a medida. Y decía el fiscal que en este caso no se puede hablar de peligro de fuga. Que ¿Por no qué? se va a fugar Galeano, decía. ¿Por qué? Vamos a escucharlo. Lo que decía en su explicación. Quedaba a cargo del juzgado la verificación de eso, amén, de decir que también como senador de la República estaba, por supuesto, presente también esa situación y de que sabiendo que hay artículos de la Constitución que amparan dicha circunstancia, entonces de por sí creo que también el juez va a avalar o va a verificar esa circunstancia. La defensa solicitó que sea para los días miércoles, ¿sí? Creo que estableció el horario de 5 a 8 de la noche, ¿verdad? Y eso quedaba ahora la resulta del caso. Nosotros lo que dijimos fue en ese sentido que queda a cargo del juzgado lo que ellos crean conveniente, ¿verdad? El juzgado en este caso es el que tiene la potestad. Nosotros venimos a decir lo que consideramos de acuerdo a derecho, que sostenían la posibilidad de la cuestión relativa a las medidas cautelares. Expusimos nuestra posición, creemos que es la correcta porque entendemos que los presupuestos del artículo 242 ya no se encontraban presentes en su totalidad, que es lo que exige en este caso en particular. Y es importante explicar que los tiempos también tienen que ver con la petición de una medida cautelar. Estamos ante la cuestión relativa a que la imputación es de hace 4 meses atrás, en donde el presente era otro y que merced a las investigaciones que se fueron llevando adelante fueron cambiando en cuanto a las circunstancias que rodean el caso en primer lugar, así como también las diligencias que se llevaron adelante. En ningún momento en este representante público existió una situación que pueda ir en contra o contradiga la posición de los colegas. Son personas a quienes yo admiro y respeto muchísimo, pero como bien dije, el tiempo en que ellos pidieron la prisión preventiva era hace aproximadamente 4 meses y medio atrás, y hoy día con todas las diligencias que se llevaron adelante y el presente del proceso en particular, consideramos que en realidad la prisión preventiva ya no resulta indispensable. Los recursos tienen que ver con lo que crea conveniente la defensa a su derecho, ¿verdad? Entiendo yo que esos están presentes en el Código Procesal Penal. Ahora bien, considerar como obstruccionista eso, lo que tenemos que analizar acá son si las diligencias que conducen a los hechos que se están investigando como penalmente relevantes son las que deben ser evaluadas para considerar si esa obstrucción es coherente o no coherente. Él dijo que, de acuerdo a lo que estaba viendo en este caso, concedería el arresto domiciliario. Bueno, hay que decir que este permiso que le fue otorgado es exclusivamente para que él asista los días miércoles, días de sesión. No ir a trabajar entre semanas, digamos. O en otros días de la semana, cuando menos no. Inmuebles fueron trabados hasta alcanzar la suma de 10.000 millones de guaraníes. 2 inmuebles específicamente como parte de la caución real. Esto siempre y cuando él llegue a tener algún tipo de problema o se llegue a escapar
haya algún tipo de, en este caso, violación de sus medidas, él va a... Esta es una discusión porque la gente dice, no, es que se abusa mucho de la prisión preventiva, no debería corresponder. La prisión preventiva es solamente si hay obstrucción, si hay peligro de fuga. El tema es que en otros casos, donde los investigados no son Rico Galeano, no son políticos, no es gente de plata, se van todos presos. Sí. Ahí no hay código, no hay garantías. Ahí no se mira mucho si tiene o no peligro de fuga. Ahí el fiscal nunca tiene esta postura, se le manda a la cárcel a los que no tienen plata. A la cárcel directo, amontonado donde estén. Así funciona. Sí. Por eso que causa indignación. Por eso que la gente dice, porque es cierto que hay que presumir de la inocencia de Galeano. Claro. Hasta que se demuestre. Claro, pero por lo general estamos acostumbrados a que este sea el comienzo de la impunidad. Lastimosamente porque hay muchos casos como este. Por eso no se mide a todos con la misma vara. No. Esa es la sensación que deja. Y aparte, con estas medidas, porque una cosa es estar guardado. Sí. Con esta medida, ¿qué te importa a vos cuánto dure el juicio? 15 años van a tirar este juicio. Bueno, ¿qué decía Erico Galeano esta mañana al momento de presentarse a tribunales? Ustedes como investigadores deberían mirar la carpeta fiscal también, como está actualmente. ¿Se mantiene el pedido de prisión preventiva? Yo no puedo hablar por los fiscales. Pero hay una insistencia con relación a eso. ¿Sería como para sacarle del Senado, no, senador? Es una cuestión que se va a dilucidar por el camino. Hoy no van a evadir nada, no van a presentar ningún recurso para suspender. En realidad, cuando uno se va a un médico, hacer lo que el médico le dice, ¿verdad? En este caso, yo hago lo que dice mi abogado. Doctor, ¿no hay un planteamiento para suspensión? No, señorita, no estamos. ¿Y el pedido de la Fiscalía se mantiene en prisión preventiva? Y eso vamos a ver en el momento. Tengo entendido que sí. En el momento de la audiencia vamos a debatir. Y vamos a plantear lo que corresponda en derecho. Y después de la audiencia vamos a explicar todo. ¿Va a salir limpio todo esto? Esperemos que todo salga bien. Dios mediante. Dios mediante. No, nada, en absoluto. Por eso les digo que ustedes son investigadores también. Vean la carpeta fiscal actualmente cómo está para ver si hay asociación criminal o enriquecimiento o lavado de activos. Investiguen. ¿Habló de persecución política por parte de quién? Me ratifico en eso, en todo lo que había hablado. ¿Por parte de quién sería la persecución? Ustedes ya saben, tienen nombre y apellido. Bueno, vamos a estar siguiendo este caso. Cambiamos ahora de tema. Hablemos de otra figura política en su momento ya procesada, Patricia Zamudio, expresidenta de Petropar, que tendrá que afrontar otro juicio oral. Esta decisión se conoció el día de hoy. La jueza Rosana Carballo es la que tomó la postura de elevar la causa a juicio oral y público contra la expresidenta de Petropar, Delia Patricia Zamudio. En esta causa en particular se le atribuyen delitos de apropiación y producción de documentos públicos de contenido falso. Esto todo en torno a una investigación por operaciones irregulares sobre varios inmuebles, en el cual también Zamudio deberá afrontar juicio oral a la par que esta causa en la otra que es por corrupción durante la pandemia por la compra de agua tónica. Hablamos ahora de otra información que tiene que ver en este caso con el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El jurado de magistrados dio trámite a la acusación presentada por el exdiputado Miguel Cuevas contra los jueces penales de sentencia que recientemente le habían condenado a 5 años de cárcel por enriquecimiento ilícito. Los jueces denunciados son Elsa García, Yolanda Morel, Jesús Riera, así como el fiscal Luis Piñanes. De esta manera, el exparlamentario busca contraatacar a quienes lo llevaron a una sentencia condenatoria. Suman y siguen las denuncias de actuales autoridades de instituciones en contra de quienes estuvieron al frente de las mismas durante la gestión de Mario Abdo Benítez. Esta en específica habla de la DIVEN. Recordarán ustedes que aparte de los subsidios denominados PTMO, PTMO 2.0, PTMO de frontera y otros,
también estaba esta modalidad que era administrada por la DIVEN, pues tenemos medicamentos, en donde básicamente uno acudía a la DIVEN para solicitar la compra de medicamentos que puedan servir a los pacientes que estaban internados por COVID-19. ¿Qué fue lo que pasó hoy? El actual director de esta institución, que es Fernando Ortellado, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público. Él recabó toda la información de supuestas irregularidades que fueron detectadas por la Contraloría General y la Auditoría del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que dicen ambas instituciones? Hablan de que hay algunas irregularidades detectadas durante la implementación de este programa durante la pandemia, específicamente de faltante de documentos que respalden lo que fue la rendición de cuentas de por lo menos 40.000 millones de guaraníes. Esto, según los cálculos del propio director actual de la DIVEN, habla de que no se tienen los papeles con los cuales se puedan verificar que realmente la ayuda de medicamentos llegó a por lo menos 6.250 personas aproximadamente. En dicha época, recordemos que se encontraba como directora de DIVEN la señora Carmen Alonso. Y hemos escuchado muchísimas veces diversas excusas, explicaciones, justificaciones para audiencias que se posponen, pero en este caso hemos llegado a un extremo que es nuevo para nosotros, porque suspendieron una audiencia, porque quien tenía que declarar estaba sedado, no lo podían despertar. No, perdón, Fernanda, pero esto es real, ¿eh? Este juicio está lleno de chicana y sinceramente se prestaría para decir un montón de disparates, pero hay una familia que está esperando justicia y se quejan porque dicen, ya es el colmo cómo se dilata. Con esto ya es, perdón Diego, con esto ya es, creo que la vez número 22 que se posterga. Que se posterga, sí, en general, ¿verdad? Porque primero, las primeras postergaciones fueron durante la audiencia, el preliminar y todo, y otros, pero ahora ya en el juicio en sí creo que es la segunda o tercera vez. El juicio contra Papo Morales por el asesinato de Fabián Marín debía continuar hoy, pero debió posponerse la audiencia porque el acusado estaba sedado. El procesado no fue trasladado hasta la sede del Palacio de Justicia ni participó de la sesión de hoy de manera telemática porque a la hora de su juicio los guardias no pudieron despertarlo. Ante esta llamativa situación, el Tribunal de Sentencia ordenó la constitución de un médico forense del Poder Judicial a la cárcel donde está Morales para elaborar un informe detallado sobre su estado de salud, el sedante que le fue suministrado y la medida y circunstancia de esto. Además, se pidió que se dé el nombre de quien autorizó la sedación. Audiencia suspendida porque quien tenía que declarar no se despertaba. Nuevas movidas. Hace unos días se daba lo mismo en la Cámara de Diputados, ahora en el Senado. Con muy pocas sorpresas, pero con la confirmación ya de manera oficial, el senador Carlos Núñez Agüero. Ahí estamos viéndolo al lado de Santiago Peña y del otro lado el senador Basilio Núñez. El senador Carlos Núñez Agüero anunció que retorna a las filas de Honor Colorado después de haber formado parte, en un primer momento, de Fuerza Republicana. Después, enojados, un grupo de senadores habían salido y formado su bancada colorada independiente, una de las tantas independientes del Senado, que se denominaba Bernardino Caballero. Finalmente ahora vuelve a la bancada cartista Núñez Agüero, que dijo que vuelve a su casa y se suma nuevamente a esta bancada oficialista para dar su respaldo y acompañar las iniciativas que surjan desde el gobierno, algo que de igual manera con esa supuesta bancada independiente ya lo venían haciendo. (19:25) tenemos que hacer una pausa nosotros, pero ya adelantamos unos temitas que tenemos también en la agenda para hoy. Sí, señor. Hay acuerdo bastante llamativo para lo que tiene que ver con la Unión Europea, educación. Un pequeño cambio de palabra. Sí, señor. Transformación de una palabra. Así es.
¿Se transformó la palabra o el género luego? ¿Qué se transformó? Se transformó el debate. Lo que sí viene seguro es la platita, ¿eh? Sí, señor. Eso sí llega por suerte, porque es un tema muy sensible, tiene que ver con la merienda de los chicos. Hablábamos también de hidrovía, hablamos de falta de agua en una zona con bastantes problemas del acceso a este recurso tan pero tan fundamental. Atención zona del Chaco, atención gente de la ESAP también, emergencia nacional, hay gente que está necesitando agua en nuestro país. Usted también parece... Un poquito de agua. Tengo acá por suerte. Ah, bueno. No necesito que venga el cisterna, por suerte. Bueno, vamos a la pausa y así Sí, podemos tomamos tomar agua y agua. chao, sí. La falta de agua en el Chaco paraguayo es una problemática bastante añeja. La promesa de acabar con el desabastecimiento de líquido vital en las comunidades indígenas y campesinas se fue pasando de gobierno a gobierno, con planes pilotos u obras que prometen cambiar el estilo de vida de centenares de familias, pero solo terminan beneficiando a ciertos sectores. Actualmente, comunidades como la de Teniente Irala, a casi 400 kilómetros de Asunción, enfrentan una verdadera crisis. Las últimas lluvias fueron en marzo pasado y alrededor de 1.700 familias se ven obligadas a beber agua de tajamares o precarios reservorios que están cerca de agotarse. Ante este estado de crisis, varias instituciones realizan un esfuerzo conjunto para promover a esta comunidad con 290.000 litros de agua transportados en un convoy militar. Sobre esto y más, te contamos hoy en Puntos de Vista. Bueno, 19:33, la situación es muy delicada en el Chaco. Hemos tenido algunos lugares, sí, con precipitaciones, con agua que no hizo falta, podríamos decir, en esta temporada, pero en el Chaco Central, sobre todo, muchos lugares con muchísima carencia. Es así, y el acueducto que nunca llegó. Que no funciona. No funciona directamente, ¿verdad? Y la explicación de la tubería, la bomba, a nadie le importa. Se gastó muchísima plata, se le prometió a la gente, se jugó con la ilusión de la ciudadanía y el agua no está. Amor y mátare, como se dice, al fin y al cabo no tenemos agua. Es que es lo que importa. Eso es lo importante para la gente del Chaco. La historia detrás, que se investigue, pero la gente necesita agua. Están recibiendo el agua en camiones cisterna, 2023, al lado de la ruta. Pero no es luego ni eso, Diego. Imagínate esas imágenes. De hecho, que compartíamos también algunas imágenes, parte de lo que era el viaje que hacía, por ejemplo, nuestra compañera Leila Jiménez. Ella hace poquito, hace un par de semanas nada más, estuvo por la zona de Boquerón. Para ella, hacer eso que estábamos viendo ahí era un privilegio, eso de tomar el tereré. Porque agarraban y se surtían ahí en el distrito de Boquerón de un lugar en donde ya el agua era completamente inutilizable. Ellos se encargan de poder hacer un agua lo más potable posible, por así decir. Pero no se puede, imposible. Si se surten de un tajamar que se está contaminando. Exactamente. Está contaminado. Un tajamar seco, ya con poca cantidad de agua y este gran problema de sequía. Así que queremos hablar con la gente bajando un poquitito de Boquerón, digamos, más hacia el Chaco Central, sí, para hablar de lo que pasa en la comunidad de Teniente Irala Fernández. Es así, estamos por eso en contacto vía Zoom ya con el padre Cristóbal Acosta. Él es párroco de la parroquia San Eugenio, justamente de esa comunidad de Irala Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, padre? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Diego, Fernanda, un caluroso saludo desde el Chaco paraguayo. Gracias, padre, por atendernos. Padre, ¿cómo está la situación? Sabemos que llegaron cisternas el fin de semana, pero ¿cómo está hoy la situación ahí en la zona de ustedes? Y la verdad que siempre estamos en la lucha y seguimos y seguiremos, porque yo no veo que se haya solucionado en poco tiempo esta situación que estamos pasando en el Chaco Central. La sequía cada día se está agravando más
Así que estamos en la lucha al lado de la gente. Como iglesia siempre nuestro compromiso es acompañar, gestionar de acuerdo a nuestra posibilidad lo que podemos hacer por ellos y con ellos. Así está la situación de Irala Fernández, ya prácticamente 6 meses sin lluvia, y eso es lo que nos tiene en esta situación. Padre, hoy veíamos que partía una cantidad importantísima de vehículos, de cisternas, otros vehículos incluso que llevaban agua de alguna u otra forma para esa zona. ¿Para ustedes eso es la solución o cuanto menos les trae un poco de esperanza o no? Yo creo que tanta propaganda y lo que se hizo ahora con esta comitiva, la verdad que le agradecemos, ¿verdad?, por la comitiva que llegaron hoy en Irala Fernández, pero son gotas de agua para un mar de gente, ¿verdad?, que necesita. Lo que vemos siempre se ofrece solución de remiendo, o sea, para paliar la situación de emergencia y apagar fuegos. O sea que no hay una proyección para solucionar definitivamente esta situación que cada año se repite, ¿verdad? Esta zona de Irala Fernández, estamos específicamente a casi 400 kilómetros, 389 kilómetros, Irala Fernández. Siempre se repite la misma historia, si no es sequía, es inundación. Son realidades que cada año estamos batallando y toda la población en general no tienen acceso a agua potable. Sabemos que es un derecho reconocido, pero no garantizado, y estamos lejos de eso. Yo no sé si eso se va a llegar a solucionar y garantizar a la gente, a la población en general del Chaco, no solamente en esta localidad, en este distrito, sino que el Chaco, la parte occidental, o sea, la parte del Chaco, mayoría no toma agua potable. Agua del tajamar, de la lluvia, eso es lo que se tiene en el Chaco. Padre, esto es muy importante, padre, lo que está diciendo usted. No es agua segura, no es agua potable. Y dos preguntas. ¿Qué población, cuando hablamos de Irala Fernández, ya sea en el núcleo, en el centro urbano, en la parte rural, de qué población hablamos cuando hablamos de Irala Fernández? ¿Y qué pasó con el famoso acueducto? ¿Hace cuánto que no anda ese acueducto? Dos preguntas que le quería hacer, padre. Sí, estamos hablando de una población de 5.000 y algo, o 5.050, por decir así, por decir así exacto, la población indígena. Después está la parte latina, como decimos nosotros, los paraguayos, que no llega a los 500. Entonces estamos hablando de 5.500 familias. Uno puede multiplicar por 5 o por 7, son mayoría comunidades, familia indígena que tiene hijos 5 o 7 en cada hogar. Y el tema del acueducto está inoperativa. 2 veces se inauguró, se gastó más de 130 millones de dólares, y ahora la última vez que el presidente saliente llegó al Chaco, dijo claramente que hay que rehacer más de 100 kilómetros de tubería, y eso implica nuevas contrataciones, licitaciones, o sea que mucha plata se necesita para que funcione realmente el tema de acueducto, que es un elefante feroz. Así como el tema de desalinizadora, que hay 2 también en la zona, una en Irala Fernández y otro un poquito más arriba en Villa Choferes. Y los 2 no funcionan, son elefantes blancos en su época que se hizo, que hicimos 8 estudios tal vez. Y esa es la realidad, que estamos lejos de acceder a agua potable, o sea, la población en general. Nosotros lo que exigimos, por lo menos en las instituciones, esos 290.000 litros de agua potable, eso es una gota en el mar. O sea, que llegaron los ministros, le agradecemos su presencia para que
pise tierra y vean y sientan la realidad que están pasando la gente. Llegó acá el ministro coronel Arsenio Zárate de la CEN y el ministro también Oscar González. Claro, son soluciones parches, como usted estaba diciendo, padre, pero le queremos pedir un segundito, por favor, de su tiempo. Tenemos que hacer una pausa nosotros, así que, padre, por favor, no se mueva ahí porque es muy interesante lo que nos está contando. Sí, queremos seguir hablando con usted, por favor. Le pedimos 5 minutitos que nos aguarde, ¿le parece? Ok, sin problema. Gracias, muchas gracias por su tiempo al párroco, bueno, de una de las iglesias allí de Teniente Irala Fernández. Elefantes, la planta para el tratamiento de agua y el acueducto. No sirven, esa es la realidad, y la gente sin agua. Hacemos pausa, enseguida seguimos hablando de este tema. Bueno, muy bien, estábamos hablando de zona del Chaco, Irala Fernández, y la situación que se da con la sequía y la falta de agua, sobre todo, en realidad. Exactamente. Directamente para beber, una por ejemplo. Cruda realidad. Sí. Lastimosamente, algo que es un derecho básico que no está garantizado en lo absoluto, ya nos decía. ¿Te acuerdas cuando la marca Paraguay era? Sí. Así se presentaba el país del agua. Mira, preguntar a la gente de Irala Fernández qué piensan de eso, ¿verdad? Exactamente. Bueno, estábamos hablando nosotros con el padre Cristóbal Acosta, que sigue ahí en comunicación. Gracias, padre, por seguir conversando con nosotros. Y decíamos, hablábamos más temprano de tajamares que se están secando hoy en día ahí en la zona de Teniente Irala Fernández, ¿no? Así mismo, y bueno, una frase que ustedes pueden sacar otra conclusión: la salud depende del agua, y estamos sin agua. Entonces, otra situación que estamos batallando también el tema de la salud, que no tenemos mucho en los centros de salud, ahí acá en la zona de Irala Fernández. Y aparte de eso, más adelante vamos a tener otro problema serio que nos va a afectar a toda la población, nuestros compatriotas. De hecho, que ya estamos sufriendo, ¿verdad? Actualmente hay muchísimo cultivo de sojas, maíz, algodón. Estamos hablando de miles de hectáreas. Todos son semillas tratadas, o sea, transgénicos, tolerante a la herbicida. Se fumiga con aviones, drones a gran escala y va matando, ¿verdad? Las abejas que producen miel. Entonces algunos pequeños productores de miel ya están teniendo problemas también. Y los chicos que tenemos en nuestras instituciones, en la escuela, colegio, cada tanto siente así dolor de cabeza, y eso es a consecuencia del veneno que a la noche fumiga, y no hay control en ese sentido. Y eso más adelante va a traer serio problema, mucho más problema en la salud, porque cuando viene la lluvia, esos venenos se esparcen y va en los tajamares. Y la mayoría de la gente, sobre todo indígena, toma agua del tajamar. Entonces, agua contaminada van a tomar. Padre. Entonces, es otro problema que estamos teniendo en el Chaco. Le sumamos este reclamo también, padre, y tenemos lastimosamente, se nos acaba el tiempo, y también le exhortamos a las autoridades de la gobernación que le atiendan a ustedes, los diputados también de su zona, que le hagan caso a su población. Así que, padre, gracias por el tiempo. Vamos a seguir hablando del caso de usted, y ojalá que caiga el agua, ¿verdad? Porque por lo que vemos de parte del gobierno, por de pronto son parches. Muchas gracias, Diego, Fernanda, por el espacio, y bueno, cuando gusten, aquí estamos para conversar más sobre el tema que afecta a la población en general de Irala Fernández y el Chaco en general. Gracias, padre. Gracias, padre. Mucha fuerza realmente para ustedes también. Lastimosamente. Sí, esta es una... Para muestra vale un botón, dice la frase, ¿verdad? En el Chaco hubo temperaturas de 43 grados, Fernanda. Sí, no, es más. Acá no aguantábamos nosotros, a lo mejor con agua ahí que tenemos, por suerte todavía, con cortes de energía que nos vuelven locos, pero que finalmente se recupera con negocios cercanos, no hay agua helada para comprar. Ahí no hay nada de eso. Y está absolutamente todo vinculado, así como decía el padre. Si no tenés agua, ¿cómo vas a tener agua de calidad? Acceso a eso. No tenés salud porque tomás agua que no se encuentra en las condiciones que debe estar, te terminás enfermando. Y eso también te impide acceder a miles de otros derechos, entre ellos a una buena alimentación, a un buen acceso también a la educación, ni qué decir.
Además de los familiares de los políticos que ya tienen puesto en Itaipú, en Yacyretá, ¿cuándo va a estar mejor esta gente? Le preguntamos al gobierno. Y hay que hacer una pausa. Sí, señor, ya venimos. Bueno, sigue el acuerdo con la Unión Europea. Se acabó la diferencia aparentemente. Sí, pero se cambiaron algunos términos. Es la versión que daba el canciller. En vez de transformación educativa, va a ser apoyo, fortalecimiento al sistema educativo paraguayo. Hoy se reunieron Ramírez Lescano con el representante de la Unión Europea. Escuchamos. El citado instrumento internacional inicialmente denominado Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay, en adelante se denominará Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Educativo en Paraguay, pues los recursos son invertidos en acciones que potencian el logro de los objetivos trazados en el ámbito de la política educacional que tienen como la finalidad el mejoramiento de los aprendizajes y de la calidad de la educación. Igualmente, se reafirma que todas las cláusulas y anexos del referido convenio de financiación, así como... Bueno, y con esto vamos cerrando el programa por la noche de hoy. Sí, señor, ya se vienen minutitos QAP, pero antes queremos hacerle